Mitos y leyendas del pueblo Yoruba. La letra del año. Hace mucho tiempo, en los días en que los orichas y los hombres compartían la tierra en perfecta armonía, se celebraba la ceremonia anual de la letra del año. Olofi, el gran creador y gobernante de todos los seres, convocó a los orichas, los poderosos espíritus que encarnaban la fuerza de la naturaleza, para asistir a esta ceremonia especial que marcaría el inicio de un nuevo ciclo. Los orichas acudieron a la convocatoria de Olofi con elegantes vestimentas que reflejaban su esplendor y poder. Yemayá, la diosa de las aguas y los océanos, llegó con su vestido azul brillante que ondeaba como las olas en movimiento. Changó, el dios del trueno y la justicia, vestía su manto rojo y blanco, resplandeciendo como el fuego en plena batalla. Y así, uno a uno, cada oricha llegó al majestuoso lugar de reunión. Sin embargo, el último en llegar fue Orula, el sabio dios de la adivinación y el destino. A diferencia de los otros, no vistió sus ropas más ornamentadas ni se presentó con ostentación. Orula apareció humildemente vestido con su túnica de trabajo, portando en sus manos 4 ñames frescos y hermosos. Estos ñames, raíces sagradas de la tierra, eran su ofrenda a la ceremonia. Los otros orichas no pudieron evitar esbozar sonrisas y murmurar entre ellos, sorprendidos por la elección modesta de Orula. Sus atuendos exquisitos contrastaban con la sencillez del dios de la adivinación. Sin embargo, no estaban conscientes de la profunda sabiduría que yacía detrás de este gesto aparentemente simple. La ceremonia comenzó con una invocación a los vientos y las estrellas, pidiendo guía y prosperidad para el año por venir. Se procedió entonces a realizar la consulta sagrada, donde una letra sería revelada, portadora de mensajes y advertencias para el futuro. La letra que emergió tenía una advertencia clara: faltará la comida. Los orichas escucharon la advertencia, pero estaban en una época de holganza económica, y sus mentes se nublaron por la confianza en sus propias capacidades. Los días pasaron, y el año comenzó con exuberancia. Los orichas, animados por su riqueza y poder, comenzaron a gastar sin restricciones. Los festines y las celebraciones se sucedieron, mientras los vientos de la advertencia parecían desvanecerse en la brisa. Sin embargo, la complacencia y la indiferencia a las señales del destino comenzaron a tejer un velo de ilusión sobre los corazones de los orichas. Con el paso del tiempo, la realidad empezó a manifestarse. Los campos que solían ser verdes y fértiles comenzaron a languidecer, y los frutos escasearon. Los ríos que una vez fluían con abundancia ahora mostraban su sequedad. La hambruna se cernía sobre el reino divino y terrenal por igual. Fue entonces cuando los orichas recordaron las palabras de la letra del año y su advertencia de la escasez de comida. En medio de la desesperación, buscaron a Orula, aquel cuya visión había sido más clara y cuyos actos de humildad ocultaban una previsión silenciosa. En su jardín de ñames, Orula había sembrado y cultivado con amor las raíces sagradas, asegurando así el alimento en tiempos de necesidad. Con humildad y gratitud, los orichas se acercaron a Orula y le pidieron ayuda. El dios de la adivinación, sin jactancia ni reproche, compartió sus ñames y enseñó a sus hermanos cómo cultivar y cosechar para sobrevivir a la escasez. A través de su acto de previsión y bondad, Orula no solo les proporcionó alimento, sino también una valiosa lección sobre la importancia de la humildad y la sabiduría. Así, los orichas aprendieron que la riqueza y el poder no garantizan la seguridad en tiempos difíciles. Fue la modestia, la previsión y la conexión con la tierra lo que les permitió superar la adversidad. Desde entonces, cada año, en la letra del año, se recuerda la lección de Orula, la historia de los ñames y cómo la humildad puede ser el faro que ilumina incluso los momentos más oscuros.
Y así concluye la leyenda de la letra del año, una historia que nos enseña que la verdadera fortaleza reside en la humildad y la previsión, y que incluso los orichas pueden aprender valiosas lecciones de la tierra que gobiernan y protegen. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.